Hola niños, bienvenidos nuevamente al estudio bíblico. En esta oportunidad vamos a hablar de la triste consecuencia de mal utilizar la unción divina. Hubo un rey en Israel, el rey Usías. Este rey hizo lo bueno delante de Dios, agradó a Dios, adoró a Dios, derribó los Baales y por eso Dios le dio grandes ciudades, ejércitos enormes. Dice que construyó muchos pozos y torres en todas las fronteras con harto campo. Pero ¿saben qué? Un día su corazón se enorgulleció y siendo el rey quiso hacer lo que los sacerdotes hacían, que era elevar el incienso a Dios. Y él se acercó hacia el altar del incienso y quería elevar este incienso, pero los sacerdotes le dijeron: no, rey, por favor no hagas eso. Pero este hombre no obedeció y elevó este incienso y lo tomó en sus manos, y cuando iba ahora a ofrecer esa ofrenda, la palabra de Dios dice que se transformó su mano, su piel, en lepra. Y este rey, que había hecho lo bueno delante de Dios, ahora murió solo en su casa con lepra por no obedecer y mal utilizar la unción de Dios. Lo que está consagrado no debe utilizarse humanamente, así lo dice la palabra de Dios. Y este primer título: en el tiempo de Daniel, cuando Daniel fue llevado cautivo, el primer rey fue Nabucodonosor, y luego asumió como rey su hijo Belsasar. Pero un día a Belsasar se le ocurre hacer una gran fiesta a sus concubinas, a sus zápatas, a sus gobernantes. ¿Y saben lo que se le ocurrió? ¿Por qué no traemos las copas que conquistamos del pueblo de Israel, del templo de su Dios? Y llevaron las copas, y en ellas ya bebieron vino y sidra, y contaminaron lo que era consagrado para Dios. Entonces Dios se enojó y con su propia mano escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel Uparsin. El rey, cuando vio esto, se asustó y dijo: no puede ser, ¿qué visión es esta? No la entiendo. Al que logre descifrarlo, lo pondré como tercero en el reino, le daré muchas riquezas. Pero nadie, ninguno de los que estaban ahí, ninguno de los sabios pudo darle la interpretación. Entonces hubo alguien que le dijo: pero Daniel, él viene de Israel, él viene de Judá, a él podemos llamarle. Y llamaron a Daniel, y Daniel le dice que su reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto y va a ser quitado de su mano. El rey lógicamente se entristeció, pero otorgó a Daniel lo que él había prometido y lo puso tercero en el reino. Esa misma noche aparecieron los medo-persas junto al rey Darío y conquistaron toda Babilonia y todo lo que tenía dominado Babilonia. Por eso, niño, tú debes ahora cuidar el templo, cuidar las cosas del templo, porque con las cosas de Dios no se juega, ni tampoco dentro del templo se juega, porque es un lugar consagrado para la adoración a Dios. Cuando tú, por ejemplo, tomas tu celular y te pones a jugar dentro del templo con el celular, estás profanando el lugar que Dios tiene solo para su adoración, y eso a Dios no le gusta. Mejor sal y haz eso afuera en el patio, pero no dentro del templo. Allí solo venimos a adorar a Dios. El segundo título nos habla de este incienso que tiene un olor fragante dentro del tabernáculo. Este incienso nos recuerda, como ya hemos hablado en otras oportunidades, a la oración de los santos, es decir, al de la iglesia. Tu oración, la de tus papitos, la de tus amigos que van a la iglesia, y es tomada por los ángeles como un olor grato y presentada delante de Dios. Por lo tanto, cada vez que ores, debes hacerlo con sinceridad a Dios, en especial si estás dentro de la casa de Dios, ya que debes desear respetar el templo y sus utensilios, como así los momentos establecidos dentro de un culto de adoración a Dios. Es decir, si dicen orar, hay que orar y no conversar. Este incienso tenía 4 elementos específicos. El estacte. Este debía ser golpeado para extraer el estacte. El árbol tenía que ser golpeado.
lo que implica que tu vida también va a ser golpeada. Tal vez como niño te va a venir una enfermedad, te va a venir un problema, una pelea con tus amigos, pero cuando estás en esos momentos de aflicción, ¿qué debes de hacer? Orar a Dios. Santiago decía, si está alguno triste, haga oración. Y en los momentos de dificultad y de prueba es donde debemos nosotros orar más a Dios. Y esto implica que debemos orar siempre también por nuestras peticiones y nuestras necesidades. Otro elemento es la uña aromática. La uña aromática se extrae de un molusco, lo que significa que se encontraba lejos del lugar donde estaba el pueblo de Israel. Requería esfuerzo y constancia, es decir, que las oraciones deben ser sin cesar. Tú debes procurar orar a Dios en cada momento, orando por todos los demás, los que están lejos de ti, por tus amigos, a lo mejor por las autoridades del país, para que Dios los utilice y les dé sabiduría. El tercer elemento es el gálbano aromático. Es una planta a la cual en el tallo se le extrae una leche que al contacto con el aire se endurece. Es de muy mal olor, pero que al mezclarlo con otros aromas hace que estos perduren y sean mucho más intensos. Este elemento nos recuerda orar por la iglesia de la cual somos parte y somos raíz de ella porque se saca de una raíz. Siempre está en conflicto la iglesia, con luchas espirituales y por lo tanto vive en un constante asedio por parte del enemigo, queriendo amargar la vida de la iglesia. Pero al buscar a Dios y al estar en contacto con el Espíritu Santo, la oración del cristiano se fortalece, se endulza y perdura produciendo un grato olor a Dios. El cuarto ingrediente es el incienso puro. Este último elemento nos recuerda la comunión que debemos de tener con Dios. Dios es el centro de todas las cosas. Él escucha nuestras oraciones. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús, que es el único mediador que tenemos para con Dios y mantener así una comunicación estable con Él. Por eso nuestra oración debe ser siempre dirigida a Dios. Juicio de Dios sobre los que imitan las cosas divinas. Hay quienes les gusta jugar con Dios y las cosas que pertenecen a Dios e imitar lo divino. Felipe se encontraba en Samaria y llamó a Pedro porque muchos querían ser bautizados y predicando el evangelio se encontraron con un hombre, Simón el mago. Este Simón engañaba a la gente con sus trucos, pero ¿saben qué, niños? Simón creyó a la palabra de Dios y quiso bautizarse, quiso ser cristiano, pero cuando oyó que el bautismo del Espíritu Santo le imponían sobre las manos y podía sanar enfermos, él pensó en su corazón, yo también quiero recibir ese poder para poder sanar los enfermos. Él pensaba cobrar, niños, él quería hacerse ricos, pero Pedro lo reprendió, porque con las cosas de Dios no se juegan, no podemos engañarnos. No podemos malutilizar lo que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Otro hombre que jugó con las cosas de Dios diciendo que era profeta se llamaba Barjesús. Y cuando Pablo y Bernabé fueron en su primer viaje misionero, llegando ahí a Antioquía, se encontraron con el procónsul y este procónsul tenía un hombre llamado Barjesús que le hablaba de Dios, pero en realidad lo tenía tan engañado. Y cuando llevaron a Pablo después de hablar a toda la gente y lo presentaron delante del rey, Pablo se encontró de que este hombre le decía al rey, no, es mentira lo que ellos dicen. Y Pablo en el nombre de Jesús lo reprendió y dice la palabra de Dios que este hombre, por haber cegado a muchos con sus falsas profecías, él también quedó ciego, recibiendo un juicio de Dios por imitar las cosas divinas. Tú eres el templo de Dios. Debes recordar que eres templo de Dios y por lo tanto tu cuerpo debe consagrarse a Dios. Todo lo que hagas y que no agrade a Dios es pecado y te aparta de la comunión con tu Creador. Por eso te insto a que así como debes cuidar el templo y sus utensilios, cuide de ti, el cómo hablas, con quién andas, cómo te vistes, qué música escuchas, cómo te comportas en la iglesia, en la casa y en el colegio.
porque recuerda, Dios te está mirando y debes preocuparte de mantener limpia la casa de Dios y sus utensilios, que es tu corazón y tu cuerpo. Recuerda, Dios te ama y te necesita.